Por favor, repetimos, mantenemos las cámaras y los audios totalmente cerrados porque la charla va a ser grabada y colgada en nuestro canal de YouTube Educación cuando esté preparada. Sin más, son las 6:02, yo creo que podemos cumplir estrictamente con la puntualidad. Estamos ya casi 100 compañeros, por tanto entiendo que ya, Juanjo, te voy a dar la palabra y yo me callo. Venga, que vaya bien. Bueno, pues lo primero, gracias a Mónica y a Sandra y bueno, y también a todo el equipo del CSIC, que soy afiliado desde hace mucho tiempo y que siempre que os he pedido ayuda, ¿vale? Me habéis resuelto la duda, el problema rapidísimo. Entonces, no, daros las gracias por esto. Y bueno, empezamos la charla, ¿vale? De orientaciones para superar con éxito las oposiciones al cuerpo de maestros. Quiero que entendáis, a ver, cómo vamos a ver esta ponencia, ¿vale? Esta charla. Quiero que veáis que lo que vamos a decir aquí, lo que voy a decir aquí no es el 100%, no hay que seguirlo al 100%, sino que tenéis que coger ideas, tenéis que coger detalles de lo que yo os voy a decir y ponerlo en vuestras programaciones. Seguro que vais a preparadores, que estéis en academias, que os ayudan los compañeros y cada uno tiene una visión, pero con todas esas ideas que os vamos dando es donde tenéis que hacer una programación que es muy importante que sea innovadora y que sea vuestra, de nadie más, porque luego hay que defenderla. Y si yo defiendo algo que he hecho que es mío, va a ser más fácil defender que si es copias y pegas de diferentes programaciones, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo voy a ver esta charla? Voy a coger ideas, no voy a seguir al pie de la letra todo lo que digo, y es que en la charla del sindicato nos dijeron que tenían que ser estos epígrafes, no, ¿vale? Bueno, dicho esto, me gusta siempre hacer un barrido de cómo es la oposición. Bueno, la charla a instancias ya se hizo por Ana Cristina. Bueno, como ha dicho Mónica, posiblemente sea el sábado 18 de junio el día de la fase de oposición, ¿vale? El concurso de oposición es fase de oposición más fase de concurso y una fase de práctica. ¿En qué consiste esa fase de oposición? Bueno, aquellos que ya habéis hecho alguna oposición, pues nada, lo recordamos. Y aquellos que no lo habéis hecho nunca, bueno, pues os sirve para tenerlo más fresco y entenderlo, que a veces es un poco complicado. La fase de oposición consta de dos pruebas, uno que serían los conocimientos específicos y otro, ¿vale?, el dominio de las técnicas. Para que lo veamos aquí en un esquema. Fase de oposición tenemos la primera prueba con una práctica y un desarrollo del tema. La primera prueba tenéis que sacar al menos un 5. ¿Cómo? Pues en el primer examen, que es la práctica, el supuesto práctico, tenéis que llegar al menos a un 2,5, y luego al desarrollo del tema, que es coger un tema del temario, llegar también al 2,5. Y luego ya, si aprobamos esa primera prueba, si sacamos al menos el 5, pasaremos a esa segunda prueba, que es lo que vamos a ver en esta charla, lo que es la programación y un poquito la unidad didáctica. Primera prueba, vamos al sitio que hemos elegido. Como ha dicho Mónica, a los que os toque Teruel, a mí me tocó Teruel en 2 oposiciones. Yo os recomiendo que vayáis, que intentéis coger alojamiento allí. Yo fui en coche el mismo día y haces nervios, si pasa algo en la carretera, es preferible ir allí, con que si podéis cogerlos ya el alojamiento, y luego si se cambia, pues oye, se modifica la fecha y ya está, para intentar cogerlo ya. Vale, el día 1, ¿vale? Vamos a la oposición. Importante el DNI, permiso de conducir, pasaporte. ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado en alguna oposición
algún compañero que por A o por B se ha dejado el DNI o el pasaporte y no tenía documento nacional de identidad y no ha podido entrar. También me he encontrado a otros compañeros, a una compañera que llegó tarde, el compañero, el profesor que está en el tribunal nos va llamando de uno en uno y la nombró, llegó, nada, 2-3 minutos tarde y ya no le dejó entrar. Bueno, también depende del tribunal, pero que seáis muy escrupulosos con el tiempo y ir con tiempo de antelación y con el documento nacional de identidad. Bueno, ¿cómo va esto? Entramos ya al aula, tenemos la parte A, que vamos a hacer la práctica. Tenemos 2 horas para hacer el supuesto práctico. Después nos iremos a comer o a descansar, nos dejarán un tiempo y luego volveremos y haremos el desarrollo del tema, otras 2 horas. Como nos dice ahí en la convocatoria de oposición, la calificación de esta parte en su conjunto será de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar los aspirantes al menos 2,5 puntos. Puede ser que el desarrollo del tema lo hagan al principio y luego la práctica, o como dice en la convocatoria, primera práctica y luego el desarrollo del tema. Yo lo he visto de ambas formas en las oposiciones que he estado. Fijaros, en el anexo 3, las especificaciones para realización de la parte A de la primera prueba, lo que piden para esa práctica. Bueno, acabamos el día, estamos las 4 horas de examen y nos toca estar atentos a ver cuándo nos convocan para la lectura. Eso lo miraremos pues en el PADOK o en los colegios en los que hayamos hecho la oposición, también cuelgan los nombres. Vale, tanto en la parte A como en la parte B serán leídas, expuestas o interpretadas por los candidatos ante el correspondiente tribunal. Muy importante, serán leídas, expuestas o interpretadas. Leídas. Vuelvo a otra posición. La ratio de el profesor, ¿cuánto ratio de niños tenía que tener en infantil el profesor? Pues no recuerdo cuál era el número, y muchos de los opositores cambiaron en la lectura, en este caso en las preguntas cortas, que vosotros no tenéis, el número, cambió el número y alguno de los tribunales se levantó para ver si ese número era el que había leído y más de uno los echaron de la posición por no leer exactamente lo que habían escrito. Con lo cual, tenéis que leer exactamente lo que ponéis. ¿Y cómo lo voy a leer? ¿Y cómo voy a defender también la programación? ¿Y cómo voy a exponer mi unidad didáctica? ¿Vale? Es muy importante que vayáis con ganas, con ánimo, que lo que habéis escrito realmente está bien hecho, ¿vale? Que estéis convencidos de lo que habéis hecho, claro, porque si yo empiezo a leer y veo que lo que he puesto no se corresponde con lo que debería y empiezo a entonar con un tono negativo, pues al final eso también ayuda a que la nota o la calificación que me vayan a poner no sea la más buena para mí. Entonces, vamos a intentar vender, ¿vale? Vamos a intentar vender bien lo que he leído. Mi supuesto práctico, voy a leer bien mi tema y luego ya si paso voy a defender muy bien mi programación, con una buena sonrisa, voy a entonar bien, muy importante. Y sobre todo, vamos a derribar falsos mitos. Es la primera posición que hago. No la voy a aprobar, solamente voy a aprobar para entrar en listas. No, hay opositores que la sacan a la primera. ¿Es difícil? Sí. ¿Muy difícil? También, dificilísimo. ¿Pero se puede? Sí, sí se puede. ¿Vale? Entonces,
quitaros de la cabeza eso, no, es mi primera vez, solo voy a mirar, no, es mi primera vez, voy a intentar, voy a intentar. Bueno, el siguiente día, ¿vale? Ya nos dicen si estamos aprobados en la primera, hemos leído, y ya nos dicen si estamos aprobados o no estamos aprobados. Si estamos aprobados, pasamos a la siguiente prueba, que es la programación. Bueno, lo que os he dicho al principio, consistirá en una programación didáctica elaborada de manera individual y personal, importantísimo, personal, tuya, propia, y además que sea original. Esto está sacado de la convocatoria en 2 lugares, ¿vale? Para que no hagamos copias de internet, hay muchas programaciones, estoy trabajando en un centro y voy a coger la programación pues, que igual que he hecho yo, o que como interino y he ido más tarde, inicio de curso, al centro y voy a coger la programación que ha hecho el compañero y la adapto un poco. Sí, es bueno coger esas ideas, pero la tenéis que hacer vuestra, personal. La programación será defendida oralmente ante el tribunal. Defendida, no es explicar, tenéis que defender, que es muy diferente. Defender una programación es explicar por qué he hecho esto, por qué he puesto 15 unidades didácticas en lugar de 12. Una de las preguntas que a mí me hicieron, ¿por qué usted ha planificado el curso escolar con 12 unidades didácticas y no con otras? Y a ver ahora cómo defiendes que lo has hecho con 12 en lugar de 15 o con 10, ¿vale? Hay que defender, no exponer. Estos currículum serán los vigentes en la Comunidad Autónoma de Aragón en el momento de la publicación, que fue el 9 de febrero, de la presente convocatoria, 9 de febrero, y en el momento. ¿Por qué voy a esto? Porque tenemos en infantil, que se publicó el 2 de febrero, el Real Decreto 95/2022, pero lo voy a poner en mi programación. Mónica o Sandra, si me queréis corregir, yo no lo pondría. ¿Y por qué? Porque en la mismo Real Decreto para los de infantil pone en la disposición transitoria única, al final del Real Decreto, que se mantendrá el Real Decreto 1630 de 2006, mantendrá sus efectos y será de aplicación hasta el fin del curso escolar 2021-2022. Entonces, la pregunta posible que podéis hacer de, oye, ¿el Real Decreto este que ha salido nuevo lo pongo en mi programación? Yo no lo pondría. Y aquí tenemos su defensa, ¿vale? Porque vamos a seguir el Real Decreto 1630, que mantiene sus efectos hasta el final del curso 2021-2022. Y como mi programación va a ser para este curso 2021-2022, pues no la pongo, ¿vale? Y luego para primaria no tiene nada que ver porque se publica el 2 de marzo, ahí no tenemos ninguna duda. Perdona, Juanjo. Dime. Sí, que hoy en la mesa sectorial, esa es la información que nos han dado. Evidentemente, para las programaciones de este curso es así. Tampoco pasaría nada si quisiesen poner que se va a modificar. Hacer una mención. Sí, y de hecho nos han comunicado que a los inspectores se han dado instrucciones para que todas las programaciones que estén bien documentadas normativamente, tanto las que se basen en este Real Decreto como en el siguiente, se aprueban, que no se suspenda ninguna programación por defecto de forma normativa. Entonces, evidentemente, mientras el opositor defienda a que Real Decreto está haciendo referencia y tampoco pasaría nada, pues la hago con este, a pesar de que se ha programado para el curso que viene. O sea, eso si quieren hacerlo también podrían. Vale. Eso pues es lo que nos han comentado hoy. Claro, en la mesa sectorial habláis cosas que nosotros no sabemos. Pues eso. Pues bien, pues ya sabéis, lo que interese más. Yo seguiría con el anterior, ¿vale? Pero bueno, cada uno es libre de hacerlo como quiera. Bueno, una forma de
de presentación, ¿vale? Sería una portada, el índice, presentación, introducción, opcional, yo no pondría, me quitaría esa hoja de presentación y ya directamente iría a la contextualización de la programación, desarrollo de la programación y luego las referencias. Son de entre 30 y 60 páginas. ¿Por qué yo quito la presentación? Porque los que habéis hecho lo que habíamos hecho ya una programación para una posición, 60 páginas se nos queda corta, o a mí se me quedaba corta. Por eso que esa hoja la quito y ya directamente me voy a la contextualización. Y si no hacemos algo bien, pues la penalización es de 2 puntos a la puntuación que le correspondería en la defensa de la misma, que hace unos 2 convocatorias nos eliminaban, ahora por lo menos ya solamente nos penalizan. Bien. Como digo, un posible ejemplo de programación en la contextualización. ¿Qué vamos a poner? El marco legal. Bueno, el marco legal lo puedo poner ahí, pero también lo puedo poner en el desarrollo de la programación, ¿vale? Lo puedo poner en ambos lados. Contexto del centro, el centro educativo y mi clase, la clase de tercero de infantil, la clase de tercero de primaria, la que sea. Desarrollo de la programación, competencias básicas infantil, las clave primaria, objetivos, contenidos, elementos transversales, unidades didácticas, metodologías, el plan lector, medidas para inclusión y la evaluación. Esto lo vamos a ir viendo apartado por apartado. Si yo quisiera seguir el nuevo documento del que hemos estado hablando, bueno, pues las competencias serían clave y perfil de salida, habría unas competencias específicas, los contenidos ya no se llamarían contenidos, sino se llamarían saberes básicos. Por eso que yo recomiendo, pero vuelvo a repetir, es una recomendación, ir por lo anterior. El marco legal, ¿dónde lo saco? Bueno, pues lo tenemos tanto en Educaragón como también lo tenemos en el anexo 5 de la propia convocatoria, ¿vale? De la convocatoria de oposiciones. Contexto del centro. Vamos a breve presentación del entorno, dónde está ubicado mi centro, qué datos estadísticos significativos voy a poner. ¿Por qué digo significativos? No voy a coger, como digo aquí, voy a mirar el PEC y voy a coger el PEC del centro en el que estoy o un centro que he sido yo estudiante o he estado de prácticas y lo voy a copiar porque está en la web y lo voy a copiar entero. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, 60 páginas son muy pocas y para los que empecéis a hacer una programación, si empezáis por el contexto, a veces vais a empezar a escribir un montón de hojas y luego vais a tener que empezar a quitar. Que sea una breve presentación y unos breves datos estadísticos significativos. Por ejemplo, se me ocurre la inmigración, pues si hay mucho inmigrante marroquí en el barrio o en la localidad en el que esté, pues mi clase tendrá que tener alumnos inmigrantes, alumnos, bueno, marroquíes, porque si los datos estadísticos significativos me ponen que tenemos estos alumnos, tendrán que aparecer en mi aula. Fijaros que las aulas o los centros son casi reflejos del centro en el que nos encontramos, ¿vale? Servicios que dispone la localidad o el barrio. Por ejemplo, yo que voy a hacer una programación de inglés y quiero hacer un teatro, voy a preparar con mis alumnos en una unidad didáctica o trabajo con un proyecto, un teatro, y luego en el tercer trimestre voy a representar el teatro para las familias y para el resto de alumnos y los quiero llevar al teatro del barrio, pues voy a poner que mi barrio tiene un centro cultural con una opción de llevar el teatro. Si no, no lo pongo, no voy a poner servicios que dispone el barrio si luego no los voy a utilizar, ¿vale?
Voy a poner lo que realmente vaya luego a utilizar en mis unidades didácticas. Y bueno, la naturaleza del centro, pues público, por supuesto. Bien, luego, después que ya he puesto el contexto del centro, ¿dónde está mi centro? Ahora voy a hablar de mi centro. ¿Cuál es la organización de mi centro? Si puedo hablar del claustro, ¿vale? Que te enseña los recursos personales, los recursos también materiales, como si es de una vía, si son de 2, de 3, un poco la organización del centro, los recursos que tenemos, los espacios, tenemos una biblioteca, una sala de informática, que luego, al igual que os he dicho, en el contexto del centro, vaya a utilizar. Yo tengo una sala de informática con 15 ordenadores o con 12 ordenadores. Bueno, pues vamos a ser un poco listos. Tengo 12 ordenadores en mi sala de informática, pues voy a poner que tengo 24 alumnos y así luego los puedo poner en parejas. ¿Y para qué? Para defender luego mejor la unidad didáctica. Algo que me parece clave en una programación. Y esto, si podéis, ponerlo. Esta es mi recomendación. Proyectos o programas de innovación. En Educaragón está la lista de todos los proyectos y programas de innovación, no sé, pues leer juntos, el ajedrez a la escuela. Podéis inventaros vosotros un programa, podéis inventaros vosotros un programa que haya decidido el centro hacer, porque luego se va a ver reflejado en vuestras unidades didácticas. Yo creo que es clave seguir un proyecto o un programa de innovación. Y luego el bilingüismo. Bien, contexto de aula. Bueno, pues ya hemos explicado el contexto del centro, cómo es mi centro, y ahora voy a explicar cómo es mi aula. Características de mi clase o dónde va el apoyo para los PTs, ¿vale? Funciones de tutoría, puedo poner ahí, que esté sacado del POA. Puedo poner el horario de mi clase. Puedo hablar también en las características de mi clase cómo son las características psicosociales de los alumnos de 4, 5, 6, 12 años, ¿vale? Puedo hablarlo. Igual que lo puedo decir aquí, lo puedo decir en la parte de metodología. ¿Cómo? Yo puedo explicar esas características del alumnado que tengo de mi clase y a partir de ahí explicar la metodología que voy a seguir acorde con la edad que tienen también, ¿vale? Se pueden poner en ambos sitios, siempre que luego la sepamos defender. Bien, ahora ya nos vamos al desarrollo de la programación. Primero pondremos los objetivos, ¿vale? Los objetivos podemos hacer dos cosas. A mí me gusta más la primera, que es copiar los objetivos de etapa. En educación infantil están en la 28 de marzo de 2008 y en educación primaria en la 850 de 2016. O explicarlos. ¿Explicarlos por qué? Porque como nos va a ocupar mucho, los puedo explicar, pero yo los copiaría. Se pueden hacer de las dos formas. Y las dos formas estarían bien, pero copiarlos. Contenidos o saberes básicos, dependiendo cómo la cojamos, ¿vale? Pues los saco de la orden, los copio, los que me marca el área, o la opción que a mí más me gusta, yo no los pongo los contenidos ahí, sino que yo ya los integro dentro de las unidades didácticas. A ver, un segundo. Aquí, que vosotros tendréis que hacer, aquí pone primero de la ESO, pero eso olvidaros. Tendréis que hacer una tabla
una tabla en el que aparezcan todos estos elementos curriculares, yo aquí ya voy a poner los contenidos que voy a trabajar en esa unidad didáctica y no los voy a copiar todos de golpe. A mí me gusta más esta opción. Vale. Otra cosa que tenemos que poner, ¿vale? Son los elementos transversales y cómo los voy a trabajar. En primaria, pues tenemos que trabajar estos elementos, como pueden ser la comprensión lectora, la expresión oral y la escrita, comunicación audiovisual, ¿vale? Lo tenéis todos en el artículo 8. ¿Y cómo los voy a trabajar? ¿O cómo los voy a poner? En una tabla. Puedo poner elementos transversales, los coloco todos y luego unidades de mi programación, 15, 12, 14, las que sean, y voy marcando en aquellas unidades didácticas que trabajo ese elemento transversal. ¿Vale? O que sea el elemento transversal más importante o que le voy a hacer yo más, le voy a dar yo más importancia aunque trabaje otros. Eso ya como vosotros lo pongáis. Podemos poner que solo voy a marcar los que voy a trabajar o voy a marcar los más importantes. Bien. Lo más importante de toda la programación para mí es cómo hago yo este cuadro. ¿Cómo hago yo este cuadro? En la universidad, que también preparo para hacemos programaciones, pues en los 4 años que llevo, todos los grupos me han hecho una tabla completamente diferente y en todas han aparecido todos los contenidos o todos los elementos curriculares que deberían de aparecer. Se pueden organizar de diferentes formas. Todas están bien hechas siempre que aparezcan todos los elementos. Objetivos, contenido, la justificación de la unidad didáctica, cuántas sesiones le voy a dedicar a esa unidad didáctica, de qué día a qué día voy a trabajar esa unidad didáctica. Bueno, esto lo podíamos obviar, pero yo creo que esto está bien, poner la fecha. ¿Por qué? Porque luego voy a buscar en estas fechas qué día clave tengo. Pues si estamos en abril, para el 23 de abril, el día del libro, el día de San Jorge, pues en la unidad didáctica que esté cerca al 23 de abril, tengo que poner alguna actividad que vaya pues sobre el día del libro, el día de San Jorge, ¿vale? Algo que vaya relacionado con ese día. O si estamos cerca de octubre, pues algo de, si estamos en un colegio de Zaragoza, algo del Pilar. Bueno, los estándares de aprendizaje, los criterios de evaluación, las competencias, esto me lo marca el currículum, listado de actividades. Puedo mencionar el tipo de actividad, ahora vamos a explicar eso. Interdisciplinaridad también, si esta unidad didáctica la voy a trabajar con otra área, con otro compañero, y si lo trabajo con ese compañero, con otro compañero, o que yo sea el tutor, que también de ese área, con qué estándar se relaciona. Esto lo podemos quitar y solo dejar la interdisciplinaridad. Cada uno que haga su tabla como mejor le venga para luego exponer la unidad didáctica. Otro ejemplo, ¿vale? Con los objetivos, los contenidos, los estándares, los criterios de evaluación. Aquí, en lugar de poner interdisciplinaridad, pongo recursos. Aquí que pongo interdisciplinaridad y no pongo los recursos los pondré en metodología, ¿vale? Aquí que no pongo interdisciplinaridad, pues
¿Dónde la pondré? En metodología, si acaso. Vale. El listado de actividades que hemos puesto aquí, en esta parte, no hay que explicar cómo es cada actividad, sino que tengo que nombrar en una frase, en una línea, el tipo de actividad. Porque luego será una unidad didáctica donde las explique. Y ahí sí que puedo poner, al final de la línea, puedo poner si es una actividad de introducción, ¿vale? Si es de motivación, si es de desarrollo, de refuerzo, la puedo clasificar. Si yo no las quiero clasificar en esa tabla que he hecho, ¿dónde lo pondré? En la parte de metodología. En la parte de metodología, que sí que con el listado de actividades tiene que aparecer, pondré, pues, en las unidades didácticas, primero en las sesiones, al principio pondré actividades de motivación para atraer la atención del alumnado para esa sesión. Luego utilizaré actividades de ese desarrollo y si veo que no han alcanzado los contenidos, si no han adquirido los contenidos que tenía yo preparados para esa sesión, pues puedo hacer actividades de repaso o quiero hacer una actividad de evaluación y eso lo explicaré en metodología. O lo pongo en la tabla. Recomendación, las tablas. Yo cuando estoy en un centro, yo no tengo que hacer una programación didáctica de 60 páginas. Yo puedo hacer una programación didáctica de las páginas que necesite para hacer una buena programación. ¿A dónde quiero llegar? Que estas unidades didácticas intentar que sean lo más organizadas posibles. Yo que haría dos páginas por unidad didáctica. Dos. No la primera unidad didáctica es una página y media, en la media empieza la unidad 2. No, hay que intentar ayudar también al tribunal. Fijaros que el tribunal van a pasar por el tribunal un montón de programaciones y si yo le enseño una programación organizada en la que ven que las unidades didácticas todas tienen su estructura de 2 páginas, también les va a ayudar a ellos a su corrección, a su lectura. Recursos. Recordar que los recursos o los puedo poner en las tablas o los puedo poner en la metodología. ¿Qué recursos didácticos voy a utilizar? ¿Vale? Los personales, compañeros, si va a venir algún compañero a hacerme los refuerzos o no voy a tener ningún refuerzo, voy a tener ayudas de otros especialistas, recursos ambientales que voy a utilizar y los recursos materiales. Metodología. ¿Qué voy a hablar? Atención a la diversidad. ¿Cómo voy a atender yo a la diversidad de mi aula? Desarrollo de las inteligencias múltiples de Gardner, aunque ahora ya sabéis que están un poco en entredicho, pero la teoría está ahí y yo creo que se puede hacer referencia y que es válida a día de hoy. Vamos a poner que vamos a hacer actividades para que haya aprendizajes significativos, ¿vale? Vamos a hacer actividades que tenga un aprendizaje por descubrimiento, ¿vale? Aplicaciones del aprendido en su vida diaria. Bueno, interrelación de los aprendizajes, creatividad para la resolución de situaciones diversas y coherencia entre aprendizajes y evaluación. Todo esto aparece en la ley. Esto no me lo he inventado yo, esto aparece en la ley. Con que todos estos conceptos deberían de aparecer de alguna forma en la metodología, pero sobre todo en su defensa. En la defensa, estos conceptos que aparezcan.
¿Qué estrategias metodológicas voy a utilizar? Hay un montón de estrategias metodológicas. Vosotros vais a ser los especialistas de vuestra programación y depende cómo quiera yo enseñar, voy a utilizar alguna de estas metodologías. No significa que todo con Flip Classroom, todo a través de la gamificación. No, igual en la unidad 1 voy a utilizar el aprendizaje basado en juegos. Tener cuidado que el aprendizaje basado en juegos no es lo mismo que la gamificación, ¿vale? En la unidad 2, que ya los conozco un poco más. Hacer los quizzes. Mientras papá. Voy a hacer en la unidad 2 aprendizaje basado en problemas y luego ya que ya los conozco, que estamos en la unidad 3, pues igual les hago un Flip Classroom, porque además trabajo con Aeducar, con la plataforma del Gobierno de Aragón, que también sería bueno que la nombráramos, la plataforma de Aeducar. O que trabajo con robótica, programación, con el Scratch, en algunas unidades didácticas, porque he elegido el área de matemáticas. Bueno, pues ahí tenéis un montón de estrategias metodológicas que podéis utilizar en diferentes momentos de vuestras unidades didácticas, que incluso podríais ponerlo en la tabla, de decir, metodología principal, aprendizaje cooperativo o colaborativo, o aprendizaje servicios, ¿vale? Acordaros que la gamificación no es de una semana, la gamificación tiene que llevar un tiempo prolongado, podríamos poner un trimestre a través de la gamificación, bueno, pero es más complicado trabajar con gamificación, desde mi punto de vista, si no hemos trabajado nunca. Más cosas. Voy a poner aquellas metodologías que yo he utilizado o que yo conozco bien. No voy a poner el Flip Classroom si yo no sé o solamente he leído un poquito de lo que es Flip Classroom, no lo he utilizado y no sé qué tengo que hacer o qué problemas me puede generar el Flip Classroom. ¿Por qué? Porque luego cuando vaya a defender la programación y luego cuando vaya a defender la unidad didáctica y me pregunten algo sobre Flip Classroom y no le sepa contestar, mal, ¿vale? Voy a poner lo que yo sepa, lo que yo conozca. No olvidar, desde un punto psicosocial del niño, que ya hemos dicho que lo podía poner en metodología o lo podía poner al principio cuando explico cómo es mi aula. Las TIC, que habrá que trabajar con las TIC, muy importante, la interdisciplinariedad, que también lo puedo poner en mi tablita. Gestión de la clase, espacios y agrupaciones, ahí sí que estaría bien que lo pusierais solo en la parte de metodología. Y otra cosa, actividades complementarias extraescolares y días especiales. Esto es lo que os he dicho antes del 23 de abril o el Día del Pilar. Hay que buscar en la localidad en la que esté mi centro cuáles son esas festividades y voy a hacer actividades que vayan acorde con esas festividades. Porque realmente en el colegio lo que hacemos es ¿qué evento tenemos cerca? Pues vamos a trabajarlo para que los chicos los conozcan. O algún día internacional, Día de la Paz, pues cuando se acerca el Día de la Paz, las actividades que yo haga en mi programación tienen que ir alguna o que se vea que vayan destinadas a algo del Día de la Paz. O si he puesto que mi aula o que mi centro está en un proyecto de innovación, voy a poner actividades que vayan acorde con ese proyecto de innovación y que el tribunal vea que hay una relación entre el contexto y realmente mis unidades didácticas. Pues si yo voy a estar en el programa de ajedrez a la escuela, pues igual decimos que en los recreos se trabajan cositas de ajedrez
y que estoy en matemáticas, voy a trabajar en sexto algo de potencias, o voy a trabajar pues con el coordinador de ajedrez algo de potencias, o en lenguaje quiero explicar la historia del ajedrez y como estamos en el proyecto de innovación vamos a hablar con el coordinador a ver cómo podemos hacer para trabajar el texto de SISA en lenguaje por el proyecto. No sé si me estáis entendiendo, ¿vale? Que tiene que estar todo relacionado. ¿Vale? Aquí, bueno, pues aquí el Día de la Paz, Biblioteca Municipal, y aquí lo podría poner. Mercadillo navideño, pues ¿quién lo hace? Todo el centro. Complementar la programación de aula, la suma y el sistema monetario, pues estamos trabajando la suma. ¿Quién lo va a hacer el mercadillo navideño? Todo el centro. ¿Cuánto? El 22 de diciembre. Almuerzo saludable, pues tratamiento de elementos transversales más la división, ¿vale? Bueno, pues explicar aquí lo que voy a trabajar, quién lo va a trabajar y el día. Esto ya, puedo ponerlo en las unidades didácticas, esto ya lo hemos explicado. Vale. Plan lector. También lo tenemos que poner y fijaros en el punto 3, ¿vale? Lo que pone al final en la LOMLOE, ¿vale? Esto es de la LOMLOE. Dice, para ello se contará, que esto es nuevo, en su caso, con la colaboración de las familias y del voluntariado, así como un intercambio de buenas prácticas. Este es el artículo que modifica o que amplía, ¿vale? Un poco lo que dice del plan lector aquí en la ley, en la LOE. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues igual mi centro se va a meter en el programa Leer Juntos. Y en el programa Leer Juntos, que es un programa de innovación, va a decir a las familias que les lean un cuento al final del trimestre y que ese cuento lo leerán mis alumnos durante todo el trimestre. Bueno, ¿qué junto? El plan lector con un programa de innovación como es el de Leer Juntos, o el de poesía para llevar, también lo podría poner. Aquí, ¿vale? De Ignacio Polo, esta es una tabla de Ignacio Polo. ¿Qué puedo poner? En las lecturas del curso escolar 21-22 o el 22-23, 21-22. En el primero, el autor, el área que se trabaja, guía, el estándar, la propuesta. Bueno, eso es una tabla que podemos colocar del título del libro que vamos a trabajar y que esto está dicho desde principio de curso. O otra tabla también de Ignacio Polo, decir, bueno, pues vamos a trabajar textos continuos, textos discontinuos y textos mixtos. ¿Cuándo? Ponemos la fecha, aquí está el área y ponemos aquí la fecha, incluso aquí podríamos poner el título. Bueno, pues eso es otra forma para explicar el plan lector que lleva mi centro y que yo como profesor voy a tener que hacer, que tener que seguir. Otro apartado, el enfoque que voy a utilizar para las medidas de inclusión, las medidas generales para mi aula y qué voy a hacer o cómo vamos a trabajar con los ASNEAE. Al principio, en el contexto del aula, que dice, voy a explicar cómo es mi aula. Bueno, pues recomiendo que pongáis al menos 2 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿vale? Al menos 2. Y que se vea reflejado en vuestras unidades didácticas cómo se trabajan con ellos, ¿vale? Cómo se trabajan con ellos. En donde hemos puesto
interdisciplinaridad o hemos puesto recursos, también podíamos poner observaciones. Y en observaciones poner, no sé, se me ocurre, si tengo un TDA o un TDAH, pues o un TEA, si con el TDAH esta actividad trabajaremos de esta forma, ¿vale? En esa actividad específica de esa unidad didáctica. O lo pongo todo en las medidas para la inclusión. ¿Cómo voy a trabajar con estos alumnos? Y luego en la defensa yo ya sabré en cada actividad cómo voy a trabajar con estos alumnos, cómo los vamos a llevar. Acordaros que todas las leyes están en el anexo 5 de la convocatoria, pues tendréis que seguir la 1003, la 1004, la 1005 y la 188, ¿vale? Bueno, como luego está grabado esto, para que lo miréis, los grupos de los ASNEAE. Y por último, y no por ello menos importante, es la evaluación, en el que hay que hacer tanto evaluación del proceso de aprendizaje como de la práctica docente, que muchas veces la evaluación de la práctica docente se nos olvida, se nos pasa, y esto es muy importante. Bueno, evaluación del proceso de aprendizaje, cómo voy a hacer esa evaluación inicial, o en la unidad 1 voy a poner que voy a hacer una evaluación inicial de todo el curso, o en cada unidad didáctica voy a hacer una evaluación inicial de los contenidos de esa unidad, que es lo que se debería de hacer. ¿Cuáles son los procedimientos e instrumentos de evaluación desde los criterios de evaluación? Una cosa, en ningún momento, en ningún lugar de la ley pone que sea necesario hacer exámenes, ¿vale?, para calificar y para evaluar. Podéis utilizar todos los instrumentos de evaluación que vosotros penséis que son necesarios para evaluar el proceso de aprendizaje. Bien, eso es muy importante. Hablar un poco sobre los criterios de evaluación, la evaluación trimestral y final, cómo lo vais a hacer, la evaluación de los ASNEAE también, y luego cómo vais a hacer la información de los resultados a las familias y a los alumnos y medidas de recuperación. Y en la evaluación de la práctica docente, que hay un montón de cosas, por ejemplo, la motivación, presentación, eso cómo lo haría yo a través de una rúbrica. Yo pondría una rúbrica que expondría al principio que esa evaluación de la práctica docente la haremos al finalizar la unidad didáctica. Se puede decir, no, la voy a hacer al final del trimestre, o la voy a hacer al final del curso, pero lo veo mejor y es como yo creo que se debe hacer al final de cada unidad didáctica, ¿vale? Voy a hacer la evaluación de mi práctica docente, ¿para qué? Para que si hay algo que no ha salido bien, anotarlo ya y modificar la programación que he hecho para este curso, para el próximo curso escolar ya tener modificado eso que no ha salido bien, o al revés, si hay algo que ha salido muy bien, ponerlo para seguir haciéndolo en próximos cursos, a través, ya digo, de una rúbrica. Bueno, una de las preguntas que siempre nos hacéis es sobre los aprendizajes mínimos, ¿vale? ¿Pongo los aprendizajes mínimos? ¿Pongo los contenidos mínimos en la programación? ¿Cómo los pongo? Bueno, según la orden del 21 de diciembre de 2015, ¿vale?, pone: los centros, en el marco de su autonomía, podrán definir y recoger en sus programaciones los aprendizajes mínimos que el alumnado debe alcanzar para superar las áreas de conocimiento. ¿Qué os recomiendo yo con esto? Que al final es un lío en las programaciones en oposiciones. En las tablas, a ver si llego... Aquí, por ejemplo, en las tablas, en los contenidos, yo voy a poner los contenidos que voy a trabajar en esta unidad 1. ¿Sí? Lo voy a poner. Ya está. Si quisierais poner los contenidos mínimos, pues bueno, los podéis subrayar con negro, luego lo explicáis, pero yo no me metería en ese berenjenal. Yo los pondría
que los contenidos mínimos son estos, y si alguna vez en algún tribunal os pregunta sobre los contenidos mínimos, exponer, ¿vale?, que según la autonomía están expuestos y que los habéis expuesto a las familias en el primer trimestre y que lo sabrán. Y ya está, ¿vale? Porque eso hay que decirlo a las familias en la primera reunión con ellas. Vale. Entregamos la programación que ya hemos hecho, que tenemos hecho, la entregamos y ya nos llamarán para su defensa. ¿Cómo defiendo mi programación didáctica? ¿Vale? Parte A, que es la programación didáctica, la voy a exponer, la voy a defender, no exponer, la voy a defender ante el tribunal en 20 minutos. Después que he defendido con los 15 unidades didácticas o con las 12 unidades didácticas que yo he elegido, que yo he hecho, pues me meterán 12, 15, 10 bolas y tendré que elegir una de las bolas, ¿vale? Que será el número de mi unidad didáctica. Me meterán en lo que llamamos en la encerrona, que no podéis tener ningún tipo de contacto con el exterior, ni con el móvil, ni nada. Os cierran y tenéis 1 hora y cuarto para poder preparar esa unidad didáctica. Preparar esa preparación de la unidad didáctica debería de ir ya preparada desde casa. Por eso veréis, los que no habéis ido nunca y los que habéis ido más de una vez o habéis ido una vez con gente con mochilas, porque llevan todos los materiales. ¿Qué os recomiendo yo? Pues llevar en un blog unidad 1, unidad 2, unidad 10, 15, el material o que voy a utilizar, un guión de lo que voy a hablar. ¿Para qué? Para que en esa hora y cuarto me sirva para repasar, no para hacer una unidad didáctica, para repasar lo que voy a exponer. ¿Sí? ¿Qué expondría yo? Un poco el final de la unidad didáctica anterior, que es lo que saben mis alumnos o lo que han aprendido mis alumnos y dónde empiezo. ¿Vale? Voy a hilar lo anterior con lo que voy a hacer. Y luego tendré los 40 minutos para defender esa unidad didáctica. Muy importante mencionar todos los elementos curriculares. Los objetivos de mi unidad didáctica son esto, los contenidos, esto, las competencias que voy a trabajar son estas, el listado de actividades estas, cómo las voy a trabajar, cuál es la evaluación, cómo voy a evaluación mi práctica docente. Y no quedaros solamente en la parte de la metodología, es decir, voy a explicar muy bien cómo enseño esos contenidos que me han tocado exponer, pero no digo ni los objetivos, ni digo los contenidos, la evaluación la digo por encima. No, es preferible tocar todos los elementos curriculares para que en la rúbrica que ellos tienen para calificar os pongan como que habéis hablado de todos esos elementos, que no decir, este de metodología lo ha dicho muy bien, muy bien, se explica muy bien, lo ha explicado fantástico, pero es que no me ha dicho nada de las competencias, no me ha hilado el listado de actividades, cómo va a adquirir con ese listado de actividades esas competencias, no me ha dicho cómo va a evaluar las competencias ni los objetivos. Hay que hablar de todos, ¿vale? Y aquí nos multiplicarán por 0,6 y la defensa por 0,4. Y bueno, y ahí tendríamos la fase de oposición ya hecha. Ahí nos sacarán una calificación y pasaremos a la fase de concurso, que serán todos esos méritos que habéis aportado. Y con la suma de la oposición y la fase de concurso, aquellos que estén
entre los mejores, entre los elegidos, pasaréis a la fase de prácticas. ¿Y qué hay después de la oposición? Bueno, pues si no la apruebo, yo no la aprobé a la primera, pues a seguir con ella, hay que no dejarla si no la saco, pero yo siempre les digo a mis alumnos que está la familia también, están los amigos, y que sí, la oposición es un trabajo para toda la vida, pero que no hay que descuidar otras cosas, porque si por un casual no la supero con éxito, si he estado un año o he estado 2 años que me he dejado aparte otra parte de mi vida, es mi visión. Hay gente que no la comparte para nada, pero yo os la digo, ¿vale? Y bueno, no hay que ser de los mejores, sino que tenéis que ser el mejor o la mejor, tenéis que ser el mejor para sacar esta posición. Y pensar que si hay 60 plazas, hay 59, porque la otra es mía. Ir a por todos, a por todo. Bueno, y hasta aquí la ponencia. Ahora, si tenéis alguna duda, Muchas gracias. Juanjo, te voy a ir leyendo las preguntas. Sí, porque yo no las leo. No... Yo te las voy a ir leyendo. Exacto. Evidentemente, lo primero que vamos a decir es que esta charla va a ser grabada, bueno, ha sido grabada, y que se colgará en el canal de YouTube Educación, además de donde os pondremos el enlace. Por eso os pedimos que sigáis manteniendo las cámaras apagadas y podréis ir poquito a poco viéndola, si queréis volver a verla, visualizarla, para tomar apuntes, que veo que nos da tiempo a anotar, podéis hacer pantallazo y verlo una vez que esté colgado en nuestra página. Este vídeo se va a quedar en el canal de YouTube Educación Aragón. Y ahora te leo la primera pregunta que va dedicada a esto. Los estándares de aprendizaje desaparecen. No hace falta meterlos, ¿verdad? Los estándares de aprendizaje, Eso me pregunta una. Y le contestan, son orientativos, se pueden utilizar. Sí. Pero si no los ponen, no pasa nada. Pues eso, aquí está el debate. Yo los pondría. Yo los pondría. Es igual que lo que hemos estado hablando de para infantil con la nueva ley. Yo ahí no la pondría. Voy a seguir lo que se ha hecho hasta ahora y que está bien. Yo lo dejaría. Vale. Otra pregunta. Como actividad motivacional al final de cada unidad, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues a ver, como que inicie su vídeo. Iniciar mi vídeo. Sí, ponte... Sí, que se ha apagado, no sé, igual al compartir pantalla. A ver, sobre motivación, pues es que depende del nivel en el que te encuentres. Si estamos en curso, bueno, igual podrías meter aprendizaje basado en juegos, coger juegos adaptados a su edad y adaptarlos al contenido de la unidad que tú estés trabajando. ¿Vale? Si estamos en un sexto de primaria, podríamos trabajar, por ejemplo, un trivial, pero que lo hagan ellos, que vayan haciendo ellos las preguntas del trivial a lo largo de todas las unidades didácticas y vayan ampliando, y así vas repasando, y eso puede ser de motivación porque estás jugando además de estar aprendiendo. Es que claro, depende el contenido, depende la unidad didáctica y depende la edad. Nuevas tecnologías, podríamos trabajar un Quizzes, podríamos trabajar un Kahoot, con el Genially se pueden trabajar tipo de como el de la ruleta, que te van saliendo actividades y que también te puede servir como evaluación. Es que claro, si me dices
¿para qué? Te puedo poner un ejemplo más claro, pero es que Bueno, así... está claro que es para muchas especialidades. Ya has dado una idea, has dado muchas ideas muy buenas. A ver, otra pregunta. La tabla del plan lector en una programación de música tendría que aparecer. Sí, igual, no igual que sea de matemáticas, que sea de música, que sea de educación física. Que en música igual se trabajan menos libros menos libros de narrativa que en lenguaje, sí, pero hay que trabajarlo desde todas las áreas, ¿eh? Igual que los elementos transversales. No decir, no, que los trabaje el tutor y yo no los trabajo, no, los tenemos que trabajar entre todos. Y sería bueno que lo vieran como lo trabajáis. Muy bien. A ver, para educación infantil hay que poner criterios de calificación. Pues perdonadme, pero ahí me pilláis. Porque yo de infantil, si quiere, el que me escriba un correo y ya le diré yo lo que sea, ¿vale? Yo te lo escribo. O Es que Mónica, en educación infantil andamos con una normativa muy es anterior, que porque se nos olvidaron. eh, Se olvidaron un- de nosotros y de nuestra etapa las anteriores leyes. sí, sí, O sea, nosotros todavía nos regimos por la LOMLOE pasó de largo. Todavía andamos con. Lo que pasa es que sí que nos vamos adaptando. No es algo estáis con prescriptivo. las competencias básicas, Eso es, que son del OE. eso es. Eh, un Entonces, segundo. Sí, sí. Lo estoy mirando, ¿vale? En la orden de infantil y marca una competencias en la educación se evaluación. entiende por currículum, conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que han de regular la práctica docente. Entonces sí que hay que ponerlos. Si cambiáis al nuevo documento, acordaros que las áreas, esas 3 áreas de conocerse a sí mismo, conocer el entorno y el lenguaje, cambian. Entonces también tendréis que cambiar esas áreas en infantil. Tener cuidado. Además, les han puesto unos nombres preciosos a Sí. las nuevas áreas. Bueno, esto ya es opinión personal. Vamos a ver, ¿marcamos contenidos mínimos en lugar de criterios mínimos? No, son contenidos mínimos, pero lo que os he dicho yo, no os metáis en ese berenjenal, no os metáis. Y si os preguntan, decir que la autonomía del centro ha decidido una serie de contenidos mínimos y que los mencionáis en la primera reunión con las familias, que además lo ponéis en el corcho tanto de cerca de dirección y del aula, para que tengan los niños y las familias los contenidos mínimos para superar el curso y el área. Y, perdón por la expresión, pero no os metéis ahí. Mira, esta pregunta sí que la han hecho muchas veces. Hay que tener en cuenta en la programación de este año el COVID. Claro, yo personalmente sí que nombraría algo del COVID. Sí que lo nombraría porque al final, a día de hoy en las escuelas, aún estamos con los protocolos y estamos siguiendo esos protocolos. Entonces, mencionarlo, sí. ¿Dónde? Pues al principio, en la parte de contexto del centro, podéis poner algo de que el centro sigue los protocolos COVID que se han hecho en el centro, ¿vale? Siguiendo las directrices del departamento de la DGA y ya está. Y si os preguntan algo en la unidad didáctica, llevar una respuesta ya dada. Si me preguntan sobre el COVID, ¿qué digo? Pues que los voy a poner en grupo o los pongo separados. Los voy a poner en grupo pues porque estamos en el tercer trimestre y ya posiblemente, bueno, que ya nos dejan juntarnos, ya está. Pero llevar una respuesta ya dada, pensada. Muy bien. A ver, una duda. ¿En el punto de actividades comunes solo hay que nombrar las comunes o también las específicas?
en el listado de actividades. A ver, tenéis que hacer un listado de actividades. Entonces, yo os he puesto dos opciones. Una, ponerlas en cada unidad didáctica un poco, lo que os he dicho, una línea, una frase de cómo va a ser vuestra actividad y luego al ladito poner si es una actividad de refuerzo, si es una actividad de ampliación, si es una actividad de consolidación, ¿vale? De motivación. Y ya está. Y vamos a metodología y vamos, el listado de actividades que voy a hacer o el genérico para todas mis unidades didácticas son de motivación y serán de este estilo, de refuerzo y serán de este estilo. Lo podéis hacer en las dos partes. Y luego, que ahí está la clave, en la unidad didáctica sí que tendréis que saber muy, muy bien cómo es esa actividad y explicarla. Y ahora preguntaréis, ¿y qué tengo que explicar todas las actividades de las 9 sesiones o de las 10? Podemos hacer, es decir, un día de esta sesión, un día de esta unidad didáctica es así, y explicarlo, las actividades, pero al dedillo, y luego explicar las otras o nombrarlas, porque es que si no, se os perderá. En los 40 minutos no dais tiempo a explicar todas las actividades, ¿vale? No sé si te he respondido. Muy bien. Mira, en PT nos han cambiado el plan de apoyo por un plan específico de apoyo, refuerzo o recuperación. ¿Ponemos los mismos apartados que hay en una programación? ¿Hay algún documento oficial que cite los apartados que deben tener? No pone nada. Lo que te tienes que, lo que dice la convocatoria de oposición es lo mismo que para primaria. Exactamente lo mismo, con que tú sigues los apartados, los epígrafes que yo os he dado, y es un poco lo que pone en la ley para PT. Sí, es que no especifica nada más. Antaño. En PT tenéis 3 opciones. También puede ser de un alumno, de un caso de un alumno, pues tendréis que explicar muy bien el alumno y luego cómo vas a trabajar con el alumno a lo largo de todo el curso escolar. Pues eso ya elige tú. Y el plan de refuerzo, que es otra opción. Venga, esta la voy a contestar yo. ¿Hay que aprobar la fase de oposición para que se medie con la fase de concurso? Sí. Hay que aprobar la primera parte de la oposición, la segunda parte de la oposición y solo aquellos que han aprobado los 2 exámenes, las 2 partes de la oposición, que son más exámenes, será a quienes les medien con la fase de concurso. Y solo aquellos que estén en las primeras posiciones del número de plazas ofertadas serán quienes pasen a ser funcionarios en práctica para ser funcionarios de carrera. Es decir, habrá más personas. Normalmente lo que sucede es que hay más personas que han aprobado las 2 partes de las 2 pruebas de la oposición, pero que no ocupan las primeras plazas en la fase de concurso. Puede haber 662 plazas de una especialidad que yo ocupe la plaza 163 ordenada por baremo y nota de examen, y lamentablemente si soy la 163, a no ser que haya un recurso o que alguien renuncie, no voy a tener la plaza de funcionario. Esto, no sé si se ve, Mónica, el esquema. Sí, es lo que he explicado, ¿vale? muy bien. Esta es la primera prueba, tenéis que sacar un 2,5 que os he explicado en el supuesto práctico y un 2,5 como mínimo en el desarrollo del tema. Haciendo la media de ambos tenéis que llegar al 5 para pasar a la segunda prueba. Con lo cual, estudiar bien la primera prueba, porque he visto compañeros de programaciones que me han enseñado maravillosas, buenísimas, pero que se han quedado aquí. Entonces, lo importante es esto. Y luego la pregunta es, ¿me da tiempo entre que hago el desarrollo del tema y la práctica a hacer la programación o acabar la programación? Pues dependerá del tiempo que os dé, pero podéis modificar alguna cosita, pero la tenéis que tener ya casi acabada, ¿vale? Bueno, Venga. dejamos de compartir. Siguiente pregunta. ¿Se puede hacer la programación para el curso 2022-2023 nombrando el Real Decreto 126/28 si es para curso par, ya que solo afectará a los cursos impares? Pues
mira, según lo que pone en la convocatoria con los anexos, yo no lo haría. Yo no lo haría porque falta aún que nos desarrollen las leyes. Entonces, ¿cómo lo vas a justificar o a defender legalmente? No, no, porque tú vas a seguir, con los, si eres de primaria, con la evaluación de diciembre, pues si eso cuando se dé eso de diciembre habrá que modificarlo por lo que dice la LOMLOE. Entonces, yo no lo haría. Bueno, pero claro. Bueno, es tu consejo y eres el experto. Vamos a ver otra. ¿Se puede hacer una programación para CRA, pero centrar esa programación en una sola localidad de dicho CRA? Sí, Claro. ¿por qué no? Sí, sí. Tú lo expones al principio en tu justificación, que es del CRA X y que tú estás en esta localidad y que es de esta localidad y ya está. Sí, al final el CRA, las carreteras, como decimos, son los pasillos del centro. No hay problema. Muy bien. A ver, Inés nos pregunta si hay que cambiar las competencias a las que aparecen en la LOMLOE. Pues eso, Mónica, eso es una pregunta para la mesa, ¿eh? En un principio yo no, mira, yo no las cambiaría porque luego en educación, en Educaragón, tenéis las tablas para pasar las calificaciones de cada una de las áreas, a ver cuál es el tanto por ciento que hay de cada una de las competencias y siguen siendo las competencias anteriores. Entonces Claro. yo ahí sí que no las pondría. Exacto. A nosotros nos han dicho que los criterios que van a seguir inspección es que no, que siempre que lo que el opositor justifique con la normativa que tiene, le van a aprobar. Ahora, si empieza un opositor a hablar de un Real Decreto de contenidos mínimos, pero desarrolla un currículum que es otro y utiliza unos criterios de evaluación de otra ley, o sea, si se empieza a mezclarse, eso es lo que no, pero si todo el desarrollo se ajusta a la normativa que hay, que por supuesto será válido tanto una como... Y como la siguiente no se puede hacer porque no hay currículum. Venga, otra pregunta. Es que no tenemos, entonces ¿qué vamos a hacer? El Currículum. currículum anterior con lo nuevo. Exacto. No... ¿Recomiendas poner las actividades extraescolares y complementarias en la tabla o mejor redactadas? A ver, las tablas, no lo he dicho, las tablas son caras. Las tablas son muy caras, porque como tienen que ser todo al mismo tipo de formato, son muy caras. Pero yo ahí, como es una tablita que te puede ocupar medio folio, 3/4 de folio, yo ahí sí que lo pondría en tabla. Yo sí. Sí, ahí sí que lo pondría. Pero claro, ya lo que os he dicho, cada uno hace la tabla o la tabla de las unidades didácticas como mejor le viene para luego su defensa. En 4 años en la universidad me han enseñado, bueno, tablas de diferentes tipos. Y algunas digo, ole, qué bien está hecha, que yo ni pensarlo. Pues nada, a pensarlo, a ser innovadores, originales. Muy bien, muchas gracias por todo lo explicado. Si pusiéramos unidad 0 o de introducción al curso, ¿también entraría en el sorteo de defender las unidades didácticas? No pongas unidad 0, directamente unidad 1, y en la unidad 1 pones como que las primeras actividades es de conocimiento de los contenidos del alumnado y haces una evaluación inicial del curso anterior, que también, ¿vale? También podría valer como evaluación inicial la evaluación final del curso anterior. ¿Sí? No es utilizar la misma prueba de la evaluación final del curso anterior para hacerla al principio, no. Las notas o calificaciones de la evaluación final del curso pasado nos pueden valer como evaluación inicial, aunque algunos crean que no, sí que se puede hacer. Que no es lo bueno, porque en verano ya sabemos que se les olvidan muchas cosas, pero los contenidos lo tienen que tener. A ver, aquí nos preguntan, ¿el primer examen dura 4 horas tema más supuesto? Eso
son 2 horas, descanso y 2 horas. Que te da tiempo para ir a comer y a relajarte y eso. ¿Qué formas de evaluar puede haber para un quinto de primaria? Al final, ponerles notas complicado sin hacer un examen. A ver si podéis dar alguna orientación. Muchas gracias. Bueno, a ver, para quinto de primaria, al igual que para la primera, podemos hacer rúbricas, observación, podemos hacer registros de cuadernos, podemos hacer paper Munich, que es como los exámenes sorpresa, o decir, venga, una pregunta, o ¿qué más podemos hacer? Con las nuevas tecnologías que cogemos un quizzes y jugamos y sacamos lo que es los resultados. Con Kahoot no, ¿vale? Kahoot, que a veces os gusta ponerlo como evaluación final, el Kahoot se debería poner como evaluación inicial. ¿Por qué? Porque solo voy a ver los 3, 4, los 5 mejores de toda la clase, ¿vale? Ahí yo puedo ver la evaluación inicial de mi clase a través de un Kahoot, pues hombre, si son 20.000 puntos y deberían de llegar a un 30.000, ¡oh! Hay que trabajar, pero si están un 40.000 puntos están muy bien, ¿vale? Eso depende del punto. Para evaluación final, Kahoot, no. Por ejemplo, yo qué sé, es que hay, no sé, ¿qué más? La coevaluación también podemos decir, venga, pues o te doy una rúbrica, haces una exposición de algo y yo con esa rúbrica, tú eres el alumno, va a ser el que se evalúe a sí mismo o entre ellos también. Y no hace falta un examen, ¿eh? O un portfolio también. Si estamos en quinto de primaria, yo lo he intentado hacer. En sexto lo he hecho el portfolio y ha salido bien. Pero todo es enseñarles. Todo es enseñarles. Muy bien. Con el educar también podemos hacer actividades y ponerles calificaciones con un Padlet que lleguen al final y ver si han llegado o no han llegado. Bueno, me callo, que hay mucho. Infinidad de ejemplos estás poniendo. Vamos a ver, ¿cuántos estándares de aprendizaje evaluarías en cada unidad didáctica? ¿Repetirías estándares en las distintas unidades didácticas? ¿Cómo calificarías cada uno de estos estándares? Pues mira, te remito al webinar, a la ponencia de Ignacio Polo, que hizo también el sindicato y que lo explica muy, muy bien. Sí. Que, está muy detallado, ¿vale? Pero yo te la recomiendo que la veas. Sí. Además está colgada en el canal de YouTube de Educación y en la página web. En los dos sitios lo puede encontrar. Mira, otra pregunta de Cristina. ¿La lectura del examen es en fin de semana o también puede ser entre semana? ¿La programación en papel cuándo se entrega? Eso es el tribunal. Sí, no, a ver, yo en todas que he estado nunca he sido sábado y domingo porque también tienen que descansar, ¿no? Son compañeros y descansan. Y la entrega de la programación, pues cuando ellos lo vean mejor, según el número de alumnos, de compañeros, de maestros que habéis pasado, pues irán antes, después, porque es un proceso muy rápido, que hay que hacerlo antes de que acabe agosto y claro, pues paciencia, claro. Chicos, paciencia. Es que el 28 de junio tienen que estar las actas, entonces en teoría nunca han convocado los sábados, pero si se ven pillados, evidentemente el tribunal tiene que ser, son ellos quienes, una vez que ya han empezado las lecturas, es el tribunal soberano y hay tribunales que citan mañana y tarde y otros tribunales que están mejor y citan solo mañana, es que depende de cada tribunal que es soberano. En teoría no, pero no os podemos dar respuesta porque no sabemos qué va a pasar en ese tribunal. Bueno, vamos a ver. En infantil, lo de las actividades comunes, solo nombramos las comunes, hacemos una tabla de comunes y luego especificar. Yo creo que esta ya la hemos, porque es lo mismo en infantil que en primaria. Creo que esta respuesta ya la has dado antes. Según centros de interés también, depende cómo trabajes en infantil, pues lo tendrás que trabajar de una forma o de otra. Es que todo depende de la metodología. Es que son, como os he dicho, cada uno es una programación y yo a ti te puedo decir una cosa, pero con tu programación igual no te oriento bien. Es que depende de lo que tú quieras poner en tu cabeza de cómo enseñar. Si vamos por proyectos, si vamos por algún programa, pues claro, es diferente cómo poner ese listado de actividades. Aquí viene una pregunta muy, muy peligrosa.
más que nada por lo que puede llegar a implicar, no por peligrosa. Queremos llevar recursos TIC, por ejemplo, un Kahoot, una tableta, algún juego interactivo. Hacemos pantallazos, tengo entendido que podemos llevar recursos de ordenador con el ordenador, pero el tiempo corre en nuestra contra. Eso es. A ver, te explico. Yo en mi oposición, además que fue en la que aprobé, me llevé el iPad, ¿sí? Me llevé un montón de fotografías. ¿Y qué fui haciendo? Mientras iba explicando la metodología, iba buscando, bueno, ya las tenía vistas de la encerrona, cómo mientras yo hablaba le enseñaba en el iPad las fotos. Al principio, todo magnífico, maravilloso, pero ¿qué ocurrió? Que iba pasando, Juanjo se iba poniendo algo nervioso y Juanjo no encontraba las fotos. Claro. Y para aquí, para allá, y el tribunal pues se puede cansar de decir, mira que está perdiendo el tiempo, y bueno, ¿puedo imprimirlas? Pues igual es mejor imprimirlas a color en una cartulina, las pones bonitas y le vas enseñando, pues estas las agrupaciones, este tipo de agrupaciones en pareja, este es informática, se puede. Pero llevarte allí internet, no. Exacto, no hay internet. Yo, por la experiencia que tenemos, no hay internet, el tiempo juega y no vale decir, no es que no se me ha encendido el ordenador, no es que he perdido este archivo que lo tenía preparado. O sea, el tribunal te va a decir, empieza tu tiempo y finaliza tu tiempo. Si has conseguido poner en marcha estos artilugios del demonio que digo yo, fenomenal. Pero como empieces, que se te cuelga, que no sé qué, que le estoy dando cobertura con el móvil. O sea, corre en tu contra el tiempo que utilizas para poner en marcha los recursos que les quieres presentar. No van a tener piedad si no has sido capaz de encontrar o poner en marcha el aparatito en cuestión. Poder, se puede, efectivamente, pero bueno, que funcione todo muy bien y que tenga la batería y todas esas cositas. Venga, otra pregunta. ¿Algún consejo para profesores de FP? Pues lo mismo. ¿Profesores de FP? Esto será para el año que viene, haremos una específica para... El año pasado hicimos de FP también. Mira, sí. Si está la del año pasado... Está colgada. Está colgada. Te pone el desarrollo de la programación según los criterios que marca la ley para las programaciones de FP, que difieren de las de secundaria, ¿eh? Sí, está colgada en nuestra página. A ver, ¿en una programación de infantil hay plan lector? Pues en teoría no. En teoría no lo pone en la ley, pero como tú eres parte de un centro y eso al final está en la PGA, pues tú seguirás también un poco de lo que siga, pues tendrás que leer, ¿no? En tercero de infantil, claro, leer. ¿Qué le denominamos a la lectura? Porque en infantil ya sabemos que no es obligatorio de la lectura y que, pues hombre, pues la lectura es en algún cuento que les vas a leer en la asamblea o... Puedes decir que tú, según el plan lector del centro, vas a seguir ese plan lector del centro y que vas a coger estos cuentos para tú leérselos a ellos. Vale. Mira esta pregunta, que es lo que hemos repetido en alguna. ¿Puede presentarse la programación de infantil para el curso 22-23 tomando como referencia el currículum actual, aunque este curso entre en vigor el Real Decreto de Enseñanzas Mínimos nuevo? Si os lo he dicho antes, que sí que podéis hacerlo. Acordaros que tenéis que cambiar las áreas, que ya no son las mismas, tenéis que cambiar la nomenclatura de los elementos curriculares porque cambia y adelante. Lo importante es que sepáis que se acorde el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas con el currículum que vais a aplicar. Lo que no podéis hacer es mezclar. Porque nos están diciendo... o sea, no se va a suspender a nadie por un modelo o el otro, pero que se acorde. Lo que no podemos hacer es mezclar, porque estás demostrando que no conoces la normativa. Además la normativa, mirar el anexo 5, que lo tiene muy clarito ahí, y a la única en infantil que hay que añadirle es la nueva. Ya está. Uy, aquí hay un par de preguntas que no entiendo, pero no me refería a criterios de evaluación, sino a criterios de calificación. Eso es lo que no queda nada claro. En el plan de contingencia, sí. De verdad, os remití todo lo que es más concreto de evaluación. Sí, bueno, los criterios de calificación al final es lo que tenéis que hacer es
el instrumento de evaluación que yo he utilizado para evaluar o para evaluar los diferentes estándares, cómo los voy a utilizar para luego ponerles una calificación según los criterios que yo voy a poner, un 50%, un 30%, un 10%. Pero eso, lo que os he dicho antes, la charla de Ignacio Polo lo explica al detalle, porque es un especialista en el campo, el inspector. Entonces, es una horica, pero... merece la pena, en estos sí, momentos merece la pena. Es una inversión de vuestro tiempo en algo Sí, bueno. Vamos a ver. Eso sí. ¿Se sabe si el examen va a ser todo por la mañana o por la mañana y por la tarde? ¿Y la fecha es segura? Os vuelvo a decir, hoy en la mesa sectorial de hoy nos han trasladado que, claro, decían, es que no lo podemos decir con seguridad porque habíamos acordado no decirlo en ninguna comunidad autónoma. Nosotras hemos preguntado, pues sabemos que hay comunidades autónomas que han especificado el 18 de junio, entonces se han echado a reír, pues bueno, blanco y en botella. Evidentemente se da por hecho que va a ser el 18 de junio, independientemente de que en Teruel haya una actividad del toro embolado, porque es lo que decía, pues o habrá que ir o habrá que estar en los alrededores de Teruel o lo que sea. Lo de la mañana y la tarde, pues no lo sabemos, dependerá del tribunal. Incluso yo he tenido partes A y B que yo pensaba que primero iba a hacer la A y luego la B, y fue al revés, primero la B y luego la A. Y a veces en la encerrona la cosa es defender la programación, luego te encierran y luego defiendes la unidad didáctica. Pues también he tenido el de encerrarme y luego defender la programación y luego la unidad didáctica y sacar las bolas justo antes, llegar, decir buenas tardes, sacar las bolas, irme y luego ya defender programación y unidad didáctica. Eso es que no lo vamos a saber, bueno, ni yo ni el sindicato, sino que es el tribunal en el último momento el que decide. Por eso, ¿Vale? CESIF en muchísimas mesas siempre pide que por favor los criterios sean claros, que sean porque nos hemos encontrado, cada tribunal es soberano, incluso si hay bueno, ya sabéis que en educación infantil, por ejemplo, están en varios institutos, y no en todos se hace de la misma manera, entonces ya hemos pedido criterios comunes, pero nos remiten siempre a lo mismo, cada tribunal es soberano, y a pesar de que desde inspección, el jefe de inspección y los inspectores encargados de las oposiciones intentan trasladar criterios comunes, no podemos, lamentablemente no podemos decirlo, porque luego hacen lo que ellos consideran que es mejor. Que para eso está en el tribunal. Un consejo que os doy y que siempre doy, vosotros olvidaros de todos estos temas, que yo entiendo que queráis saber cuál es el día, tenerlo todo muy planificado, olvidaros, estudiar, olvidaros de las redes sociales, que si este ha dicho porque lo único que hacéis es perder tiempo, que el tiempo es oro, y ese tiempo que es oro de mirar las redes sociales podéis utilizarlo para estar con la familia si no estáis con la oposición. Pues ir a la oposición y cuando lleguéis allí con la mejor cara, con la mejor actitud, aptitudes tenéis, vamos a sacar la plaza. Y si me ponen primero la parte B, pues a por la parte B. Y si luego me sacan la parte A, pues la parte A. Y si es al revés, pero no, es que esto no era así, que no sé qué. ¿Qué ganas con eso? Nada. Frustrarte a ti, que eso lo vas a plasmar en tu folio, luego cerrarás el sobre, vendrás y dirás, es que esta posición, mira que son, que no me han dicho nada, lo leerás mal y ¿qué pasará? Que un año o 2 años, pues no tirados a la basura, pero por tu cabezonería, pues no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Aunque, por favor, olvidaros y estudiar. Nos gustaría mucho que pudierais organizar vuestras vidas para saber si por la tarde la vais a tener libre, pero no lo podemos decir. A ver, otra pregunta. En la programación hay que especificar el año escolar para el que se hace, sí, por ejemplo, sí. 2021-2022. No lo marca en la convocatoria. ¿Puede no concretarse el año? No. Lo marcas y muy importante marcar para qué nivel es, para quinto de primaria, para tercero de infantil, porque si no pones, o eso ha pasado en otras oposiciones, si no ponías para qué curso iba, te eliminaban. Tiene que ser para el curso 21-22 para tercero de primaria. Ya está.
y que quede claro. Vale, me saltan varias preguntas que han sido respondidas antes. En la convocatoria no especifican formato, efectivamente. Hemos conseguido, después de mucho pelear, que no se suspenda a nadie por el tamaño de letra, sobre todo por los problemas que se generaban en los cuadros. Los cuadros se saltaban, ha habido años donde pues, ha habido compañeros y compañeras que han sido suspendidos porque el cuadro le saltaba otro número de letra en función del programa que utilizaban y era un duelo. Entonces, como ya no hay especificación de formato, ¿podemos poner el tipo de letra y tamaño que queramos con colores? Sí. A ver, el tamaño de letra, claro, tened en cuenta que lo tiene que leer el tribunal. No empecéis para poner mucho así, chiquitico, 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 hormiguita, porque lo tiene que leer, o sea, lo van a estar. A ver si para aprovechar y queréis escribir más, ponéis la letra hormiguita, hormiguita y el tribunal no lo puede leer. ¿Creéis que empezarán las lecturas a principio de julio? Las lecturas empezarán la última semana de junio. O sea, está claro que si el 18 es el examen, no empezarán las lecturas mientras dure la actividad escolar, porque no podemos dejar los centros sin compañeros que están en tribunal y que están opositando, pero en el momento en que finalice los días lectivos del alumnado, enseguida empezarán las lecturas. Y esto es la última semana de junio. Okay, eso es. Puedes dar preguntas hechas por los tribunales en las defensas. Es que no os podéis imaginar la cantidad de... O sea... Hay de todo tipo. Sí, sí. ¿Qué tipo de preguntas? Pues depende. O sea, insospechar hasta de verdad. Hay tribunales, en fin. Nos hemos encontrado con preguntas de todo tipo. Bonitas, feas. Es que de todo tipo, que... Pues, no sé, resolución de... Yo me acuerdo que hice de matemáticas y que cómo que le explicara las teorías de la resolución de problemas. Luego, ese profesor del tribunal fui a su centro y me explicó que era porque como habían dado un curso de formación sobre la resolución de problemas, pues a ver si tenían la misma visión. Pues bueno, pues tienen dudas, pues te preguntan y a ver si las sabes responder y ya está. Luego preguntas de decir, es que a mí no me han preguntado, ¿eso es bueno o es malo? O es que al otro le han preguntado 3. ¿Será bueno o malo? Que es que da igual, que te pueden preguntar 15 minutos y sacar un 10 y preguntarte 0 y sacar otro 10. Que es que no está relacionado. Más preguntas, más nota. Pueden hacerte preguntas para ponerte nervioso o nervioso o que te han visto dudoso y tal. A mí me preguntaron por qué la ICD hace muchísimos años que sí sabía lo que era una unitaria. O sea, unas intentan o a veces has dicho algún dato medio erróneo y te preguntan para ver si afirmas o no esas dudas. O sea, puede haber lo que dices, infinidad de preguntas. Hay compañeros que yo he tenido que decían, bueno, voy a dar este dato un poquito erróneo para que me pregunten y así sepan cuando me preguntan que lo sé. Yo no me la jugaría, porque igual dicen, este no se la sabe, no pregunta, ¿para qué va a preguntar si no sabe? Para, fuera, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Sobre todo luego, porque no es lo mismo empezar a las 9 de la mañana que a las 8 de la tarde. Y lamentablemente a las 8 de la tarde no sé si tiene muchas ganas de hacer preguntas, así de claro, no la juguéis. Mira, os voy a decir una cosa, el Zoom tiene un tiempo establecido para grabar la sesión. Las preguntas que no se han podido contestar nos las podréis hacer, lanzarlas al sindicato a ENSE50 o intentaremos contestarlas porque va a llegar un momento en el que nos vamos a tener que marchar y yo cada vez veo más mensajes. Aquí cada vez veo, en vez de menos, cada vez veo más. A ver si la programación para el cuarto curso de primaria hay que hacer alguna modificación según la nueva ley o algo. Recuerdo que para ciertos cursos algo cambiaba. Bueno, estoy a lo mejor. ¿En qué currículum podríamos basar si lo hacemos con el nuevo requerimiento de enseñanzas mínimo? Que es que no hay. Es que lo tiene que hacer aún la comunidad autónoma. Entonces, por eso os decimos, no vayáis por ahí. Pero bueno, tendréis que seguir el anterior, pero juntamos peras con limones. Efectivamente. ¿Podrías poner ejemplos de actividades de iniciación y motivación en educación? Además, Mónica, un momento. Además, solamente sería para infantil. Primaria no, porque la de primaria salió después de la convocatoria, con que
yo creo, que cualquier programación de primaria que utilice eso debería de estar, condicional, debería de estar suspenso, porque es posterior a la convocatoria. Yo creo que hoy lo que ha querido, a ver, como esta es la duda que se lleva generando porque es muy polémica, cuando hemos preguntado si hacemos una programación con el actual decreto de mínimos, aunque hayáis publicado otro y con el currículum actual, ¿estará mal? Y nos han dicho no. Vamos a trasladar desde aquí, desde la Dirección General y desde la alta inspección a los diferentes inspectores que tengan claro que las programaciones basadas en el Real Decreto que ha estado en vigor y el currículum tiene que ser apta, porque si no sería mezclar. Entonces, les hemos dicho, ¿pero será alto y claro? Sí. Parece que es lo que nos están queriendo decir, que no vamos a hacer programaciones mixtas porque no sé hasta qué punto podríamos estar metiendo la pata. Aquí hay una que podéis poner ejemplos de actividades de iniciación y motivación en infantil. Vamos a ver, es que esto seguro que a lo largo de tu carrera de grado te han explicado 150.000 tipos de actividades. Y si no, manuales y libros, eso ya es es tu programación. Estamos en una charla de la programación en general, no de una. Ten en cuenta que aquí hay compañeros de diferentes especialidades y ¿cuántos salen las listas de provisionales admitidos? Bueno, pues tardarán, porque están, además, el problema de la baremación y de la admisión de los listados es que en Dirección General hay un departamento con X funcionarios que se dedican a esto y son los mismos los que bareman el proceso de rebaremación de secundaria que ha habido en este momento, los de la apertura de listas, los de oposiciones, concurso de traslados. Entonces, como son los mismos, pues es un poco complicado y se dilatarán en el tiempo. Sí. Y no lo podemos. De hecho, hemos preguntado al concurso, bueno, pues que van un poquito de retraso. Esa es la respuesta de siempre. Vamos un poquito retrasados. Nosotros preguntamos, lanzamos una batería de 42 preguntas y siempre es la misma respuesta. Lo pensaremos, lo responderemos, lo solucionaremos. Entonces, es bastante difícil que nosotros desde CSIF podamos dar solución cuando a nosotros no nos informan. A ver, ¿en la programación se puede utilizar un número de letra distinto del texto en las tablas? Sí, ahora mismo puedes hacer lo que quieras porque no hay formato. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Se apruebas el año siguiente de práctica, se puede postergar? Sí. ¿Hay algunas razones claras para poder hacerlo? Sí. Durante un año puedes postergar. Recordamos que hemos conseguido, después de muchos años de lucha, que el periodo de práctica se reduzca a 3 meses en el caso de bajas por maternidad o licencias por enfermedades, o sea, bajas por maternidad o licencias maternales, pero si por cualquier situación, un viaje al extranjero, yo que sé, o profesor visitante, sí se puede un único año repetir, o sea, hacer las prácticas un año siguiente. Pero intentar no pasar al año siguiente, ¿eh? Preferible tener la plaza y luego iros a donde sea, salvo embarazo, claro, eso no. Eso son 3 meses, o sea que eso lo pueden hacer. Entonces... Podéis hacerlo, pero es jugártela. Sí. Se puede poner que un alumno, eso está dentro de la convocatoria, en el apartado de prácticas, esa es la normativa. Se puede poner que un alumno repitió curso hace 2 cursos, es decir, en el curso 19-20, o habría que justificar en ese curso nadie repetía y tiene que hacerlo en el siguiente curso. Uf, no sé, a ver, tú cuando vas a explicar cómo es tu clase, tú puedes decir ahí que tienes un alumno repetidor, puedes decirlo. Luego, en esas unidades didácticas, más bien en la defensa de unidades didácticas, ¿vas a tener tú con él algún tipo vas a hacer algunas actividades o va a tener alguna ACI o algo ese alumno repetidor? Sí, pues voy a hablar de él. No, pues ¿qué más da que sea repetidor que no sea repetidor? ¿Qué recomiendo yo? Tú, si te hablan o te pregunta el tribunal algo sobre ese alumno repetidor, ¿sabes al 100% que vas a responder a todo sin ningún tipo de duda? Sí, pues lo pone. No, ostras, pues si me preguntan por aquí igual fallo. Pues no lo pongo, no voy a poner piedras en mi programación. Pero pensarlo como queráis. Yo no pondría repetidores. Nos dice que es para el plan de apoyo. Y nos dice Isabel... para el plan de apoyo, vale.
Es distinto. Isabel no dice que se quiere ir de profesora visitante. Esa es la actitud que estamos intentando trasladaros. Yo voy a probar la fase de... Voy a probar esta posición, de esas plazas unas para mí, pero tengo en ciernes irme de profesor visitante. Bien. Que sea, mira a ver si te va a gustar ser profesor visitante como interina allí y luego no quieres volver a hacer las prácticas. Yo que tú como máximo son 3 años, ¿eh? Acuérdate de los visitantes y luego tienes que hacer un examen, depende del estado. Venga, ya la última, porque se nos está comiendo el tiempo aquí del ponente. En la defensa de la programación también se puede llevar un guión. En anteriores no estaba permitido. En la defensa de la programación no puedes llevar nada. Vas, como se dice, a pelo. Y es memorizar, bla, 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 y memorizar. Y tener cuidado que, bueno, yo ahí me puse muy nervioso porque estás delante del tribunal, tú solo en tu mesa, y tienes que vomitar todo el contenido. Vale. En otras comunidades autónomas sí que puedes llevar algo. Por ejemplo, en Navarra sí que puedes llevar la programación. Yo ahí sí que, aquí en Aragón, yo os recomiendo que en la defensa digáis, bueno, como pueden ver, en la página 25 están los objetivos tal que son estos. Nombrar las páginas para que ellos que tienen la programación delante vayan revisándola. Eso sí que os recomiendo. Es que antaño sí que se dejaba llevar un folio con 4 líneas y ahora dice que en la convocatoria pone que sí. Como han copiado literalmente el 276 hace varios años, aún así, por mucho que llevéis un guión, lo tenéis que llevar todo en la cabeza, porque el guión os va a poner más nerviosa todavía y no, por si acaso... el guión lo que podéis hacer es que empecéis a leerlo y peor. Sí, ¿recomendáis escribir en la pizarra a la vez que se expone la programación? Es que eso depende de... O sea, tú tienes que convencer al tribunal de que tu programación es la mejor. Si tú te vas a ver cómoda escribiendo en la pizarra, o sea, nosotros podemos recomendar que la vendas lo mejor posible. Si tú vas a vender la aspiradora con cable porque es la mejor, tú la vendes con cable. Si tú vas a vender la aspiradora que va sola porque es la mejor, la vendes que va sola. Tenéis que utilizar aquellas herramientas para exponer y para hablar que creéis que vais a dominar. Si te vas a poner nerviosa, te va a salir mal la letra, vas a temblar, pues mejor no escribáis en la pizarra. Si vuestra letra no es... O sea, es que depende de cada una y cada uno de vosotros. Lo que sí que tenéis que transmitir es seguridad. Entonces, esa transmisión de seguridad, primero vuestra y segundo, seguridad de vuestra programación. Vuestra programación es la mejor y tenéis que convencer a ese tribunal. Por tanto, os vais a ensayar en casa. Deberíais ir a esa defensa de la programación con un ensayo de tiempos y pautas y todo. Por tanto, aquello que os vaya a permitir hacerlo mejor que el resto es lo que tenéis que hacer. Nosotros os recomendamos que vayáis seguros y que vayáis bien preparados. El resto, el cómo hablar, pues hay gente que habla de pie, hay gente que habla sentada, hay gente que se apoya en la mesa, o sea, nos soléis hacer cada año este tipo, ¿me puedo apoyar en la mesa? Hombre, mientras no te sientes y te cuelgan unos pies, porque nos pasamos el día diciendo al alumno no te sientes en la mesa y vas a llegar tú con una seguridad absoluta y te vas a colgar en tu mesa y ponerte... Lo que sí que está claro es que si vais a estar sentados, que es como debéis estar, y os vais a levantar, tenéis que pedirlo al tribunal. Por favor, ¿puedo levantarme? ¿Vale? Dice, a mi preparadora me recomendó escribir y el tribunal no me dejó. Pues claro, es que tenéis que preguntar al tribunal. ¿Puedo levantarme? ¿Puedo escribir en la pizarra? Lo del guión. Mi preparador me recomendó escribir y el tribunal no me dejó. Es que lo del guión es más viejo que la tana. Lo del guión de la programación era cuando yo llevaba, y hace 20 años que estoy, 25. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, que Juanjo os ha transmitido aquí todo su saber y ahora ya la actitud, que es lo que dice, las aptitudes las tenéis, la actitud lo tenéis que poner de vuestra parte, yo creo que ha sido súper clara. Repetimos que se va a quedar colgada en el canal de YouTube y que podéis ir viendo y haciendo pantallazos para ir copiando lo que queráis, para que os sirva de guión, todo lo necesario. Que si tenéis más preguntas, pues nos hacéis llegar a nosotros y se las trasladaremos a él. Y ánimo, y como dice Juanjo, una plaza es vuestra. Así es. Venga. Muchas gracias a todos y damos por finalizada la sesión.